Ahora te cuento. Vale, ya a mí me sale que está grabando. Entiendo que a ti también, ¿no? ¿Estás subiendo ahí? Muy bien. Nada, Jorge, eso te decía que, bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí, que siempre es un gustazo verse con gente interesante, tío. Yo te definiría como una persona interesante, sobre todo por tu curiosidad. Creo que te define mucho. Ahora no, nos contarás. Pero, nada, como digo siempre, tengo una camarita ahí al lado, ¿vale? Por si ves que en algún momento miro, tengo dos cámaras usándola aquí en Riverside. Y, bueno, siempre los que venís al podcast pasan dos cosas. Siempre digo que tenéis una penitencia y un castigo. La penitencia es que yo me voy a por el café mientras os presentáis, desaparezco de escena, y el castigo es que seguramente tengáis que volver al podcast porque siempre, o sea, dada la casualidad, no sé si es casualidad o soy yo que soy un ansia, todos los invitados que venís, que pasáis por el podcast, siempre me quedo como con ganas de preguntaros más cosas, ¿sabes? Entonces, como que no ha empezado la primera parte, no hemos grabado el primer episodio y yo ya estoy pensando en el segundo, ¿no? Es como, estoy seguro de que volveréis, ¿no? Entonces, si quieres, para el que no te conozca, Jorge, que habrá gente que no te conoce, te sigue mucha gente, pero habrá gente que todavía no te conozca, cuenta un poco quién eres, yo mientras voy a por el café y vuelvo en un minuto, ¿vale? Te dejo que te presentes. Pues nada, gracias Raúl. Bueno, pues sí, me presento muy rápido. Yo me llamo Jorge, soy un chico malagueño, 36 años, y siempre digo que tengo dos negocios. Tengo un negocio como freelance, donde ayudo a grandes empresas multinacionales a mejorar la experiencia de cliente, y luego tengo un negocio que es por el que conozco a Raúl y Raúl me conoce a mí, que se llama Cosas de Freelance, y lo que hago ahí es pues ayudar a negocios unipersonales a lanzarse al emprendimiento montando un negocio de servicios. Y es montando un negocio de servicios porque considero que es el modelo de negocio más sencillo para entrar al emprendimiento. Entonces, tengo una newsletter aquí en Substack, igual que Raúl. Tengo un podcast, también aquí igual que Raúl. Y, y digamos que ahora mismo compagino entre ambos modelos de negocio, pues todo mi trabajo. Pues nada, Raúl, ya me he presentado que... Sí, te estaba escuchando con los cascos, que los tengo Ah, inalámbricos por suerte ahí. Y, tío, te lo decía, por Substack que íbamos hablando. Decía, tío, no nos conocemos, te decía, no nos conocemos, pero tengo muy buena vibra contigo, ¿no? Sé que nos vamos a pasar bien en nuestras charletas y mira, es que, o sea, casualidades de la vida que yo no sé si tú lo sabías, yo no lo sabía de ti, pero los dos somos de Málaga, los dos somos malagueños. Entonces, por ahí ya, bueno, pues ya entiendo por qué tenía tan buena vibra contigo, ¿sabes? pues sí, tío, desde los 18 años no estoy en Málaga, ¿vale? Porque con 18 años me vine a estudiar a Madrid, pero yo bajo a Málaga, pues me tiro allí una semana de cada 5, más o menos, porque tengo toda mi familia allí. O sea que cuando voy estoy en plan muy modo familiar, pero allí estoy todo el día en Joder. Pedregalejo comiendo pescadito. Total, ¿eh? Bueno, brutal, brutal. Yo, de hecho, hubo una época de Pedregalejo cuando típico salías del colegio y tal. ¿Dónde estudiaste tú? Estudiaste allí en Málaga, ¿no? ¿En el Sí, colegio? ¿En qué instituto? estudié en el Romeral. Ah, ostras, en el Romeral. Coño, buena gente de allí. Sí, sí, tengo algunos conocidos de allí. Y de las chicas del, ¿cómo se llama? El Sierra Blanca, ¿no? Sierra Blanca, correcto. El Sierra Blanca, sí, sí. Bueno, tú te viniste un poquito antes que yo a Madrid. Yo me vine con 26, 27 por ahí. Así que no llevo mucho tiempo, pero bueno, al final las cosas. Te viniste aquí a estudiar, entiendo, ¿no? La universidad. Sí, me vine aquí a estudiar. Yo quería estudiar una carrera que no existiera en Málaga, por eso de vivir la experiencia fuera de casa. Y me busqué una que cuando tú saliste de la universidad ya existía, pero cuando yo salí del colegio no existía. O sea, perdón, cuando tú saliste del colegio ya existiría, pero todavía en mi época no, que era de la doble licenciatura de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas. Y me vine aquí a Madrid a estudiarla. Lo que hago a día de hoy, pues poco tiene que ver con lo que he estudiado o nada. Pero y ya luego, pues nada, conocí a mis amigos aquí, mi grupo Ya, ya, principal, mi ya te pareja ahora es de quedas, aquí. ya te Bueno, no, quedas. algún día volveré, tengo ahí planes de vuelta, ¿eh? Hostia, qué bueno. Sí, sí, sí. Pues es que, tío, eso cuando tú, o sea, cuando estudiaste esa carrera, porque has dicho, ¿no? Ahora, la estudié porque quería vivir la experiencia de fuera, ¿no? Estudiar algo que no,
que no se pudiese estudiar en Málaga, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estudiar la carrera esa, pero hablé con algunas personas que se dedicaban al tema al mundo del derecho y tal, abogados, procuradores y demás, y me dijeron, tío, estudiar derecho, la parte de derecho es literalmente estudiarte todo y vomitarlo, ¿no? Ujú. Y yo era súper hater de eso. O sea, yo no me gustaba nada empollar, estudiarme las cosas de memoria y vomitarlas, ¿no? O sea, a ti realmente te cuajo, porque creo que eres de las pocas personas con las que hablo que ha estudiado esa carrera y que me puede contar a lo mejor esa experiencia, ¿sabes? Yo todavía tengo como el resquemor ese de tendría que haberla estudiado, ¿no? ¿Tú qué dices, Pues tío? mira, yo me arrepiento de haberla estudiado, especialmente, precisamente la parte de derecho, porque, bueno, nunca, desde que salí de la universidad, nunca he trabajado en nada de la parte de derecho. En la parte de administración y dirección de empresas, podríamos decir que la he aplicado un poco más, pero además es que me gustaba más, ¿vale? Yo sí que venía de una familia, hermana fiscal, tía fiscal, padre notario, Te oposiciones convencieron, todos, te todos, comieron la cabeza. todos del mundo del derecho, y yo me di cuenta efectivamente que a mí aquello no me gustaba, era muy, como dices tú, de estudiar y repetir. No me interesaba mucho el mundo del derecho, la parte más de numérica, financiera, y toda esa me gustó más, y empecé un poco la carrera más por ahí, por la parte de consultoría. Pero si volviera un poquito atrás, quizás hubiera elegido un ADE bilingüe o algo así, Ujú. pero solo administraciones de empresa, y obviamente si volviera ahora con 18 años, con las cosas nuevas que hay, todas que estudiara algo diferente, o incluso te diría que estoy un poco en contra últimamente de estudiar en la De, universidad, fíjate. de estudiar, ¿no? Creo Eh, mi- que, o sea, la experiencia es preciosa desde el punto de vista, ¿no? De, encima en mi caso, que no vine a Madrid, colegios mayores, todo esto, Ya, pero ya, la experiencia de aprendizaje es bastante nula o negativa. ya. Tú eres, o sea, siendo freelance también, como cualquier emprendedor, por así decirlo, imagino que serás muy autodidacta, ¿no? O sea, yo siempre digo que soy mi propio ministro de Educación Ujú, y cada 3 meses me hago una especie de plan de qué cosas voy a estudiarme ese trimestre, ujú. ¿vale? Y bueno, pues voy, sí, o sea, tengo formas recurrentes de estudio que básicamente están basadas en newsletter y podcast que selecciono muy específicamente y que me permiten formarme de forma diaria, casi sin darme cuenta, y luego forma más, digamos que más seleccionada puntual, que serían los cursos y los libros, ¿vale? Ya. Entonces, digamos que en los trimestres esos elijo, oye, ¿qué curso, en dónde quiero poner foco este trimestre? Y busco un curso o un libro que pueda aplicar, y luego la newsletter y los podcasts, que son mis dos formatos de aprendizaje favoritos, es como en el día a día. En el día a día. Es que yo lo pienso también mucho últimamente, ¿no? Yo soy muy de autodidacta también, leer, de leer sobre todo de manera productiva, ¿no? Por ahí el otro día también hablaba con Víctor Garcés, Ujú. ¿lo conoces? Sí, sí, Que, perfectamente. que creo que le decía que había descubierto una página que se llama So Brief, que básicamente te hace resúmenes de los libros, ¿no? Como imagino que habrá más páginas que lo hacen. El típico rincón del vago, ¿no? De la época. Y claro, yo pienso y digo, es que es como más fácil directamente leerte ese resumen e intentar sacar las conclusiones y sacarte los puntos clave de ese aprendizaje, a lo mejor pasándolo por el ChatGPT, ¿no? Que tú hablas también mucho de la inteligencia artificial. Pero claro, yo pienso, volviendo un poco al hilo porque estoy contigo, ¿no? En esa parte de no sé si ahora yo estudiaría una carrera como tal o directamente me lanzaría al charco, ¿no? A intentar emprender algo o a que sea más práctico, ¿no? Eh, lo digo porque tú no crees que esa parte de estudios te ha influenciado mucho para ser autodidacta, es decir, como que si no hubieses pasado por esa época, a lo mejor hoy no tendrías como esa curiosidad por aprender. Es que me lo he planteado muchas veces, tío, eso. No sé si te ha pasado. Pues fíjate que no, porque precisamente yo digo siempre que tuve una etapa oscura en mi vida y fue una etapa donde mi única motivación en el día a día era prácticamente, no era aprender, ni era la curiosidad de la que hablas, era sacar notas para que mis padres vieran, ¿no? Que la inversión que estaban haciendo mandándome a Madrid merecía la pena, y que luego, al final de todas esas notas, yo iba a poder conseguir un trabajo. Esa era mi única motivación. En cambio, cuando empecé a trabajar,
que ahí fue cuando empecé a escuchar podcasts, además, que acababan de llegar a España, y era el año 2011. Yo cuando le decía a mis amigos que escuchaba podcast, la gente decía, o sea, me ¿Eso miraba qué raro, coño es, no? ¿vale? No había, aparte, te tirabas una mañana escuchando, ya no había más para escuchar en español, ¿vale? Y a raíz de eso, y a raíz también de la consultoría que me activó muchas neuronas, me empezó a generar mucho interés en leer por otros temas. También era la época de los blogs, etcétera. Entonces, digamos que la activación de mi curiosidad fue mucho más adelante de la universidad. En la universidad era como más, oye, ¿qué puedo hacer yo en el día a día para probar y para pasármelo bien? ¿Vale? Y eran como mis dos preocupaciones. Cuando estaba en época de examen, además yo era muy, o sea, era un poco radical, rollo, ahora estoy en época de fiesta, ahora estoy en época de exámenes. Y en época de exámenes yo ahí no, o sea, estudiaba mucho, era muy responsable, pero luego en época, los 2 primeros meses del trimestre, aquello era pues pasártelo bien. Ya, total. ¿Qué entraste tú? ¿Empezaste a currar? Entiendo como todo el mundo, ¿no? Unas prácticas o algo así. Yo empecé, bueno, mi licenciatura era en 6 años y yo empecé unas prácticas en el sexto año, ¿vale? Ujú. Y bueno, pues ahí empecé, digamos, iba por las mañanas a la universidad y por las tardes a una consultora pequeñita que me contrató de becario y ahí empecé a hacer mis primeros PowerPoints y esas cosas. Tú como becario, o sea, porque yo creo que fue más o menos, lo comentábamos antes fuera de cámara, tú me llevas unos pocos años de ventaja, pero no sé si fue en tu época donde los becarios todavía estaban bien vistos, ¿no? Porque cuando yo ya entré, como 5 o 6 años después de ti, em, hostia, era literalmente eso solo, o sea, hacer PowerPoint, no hacías nada, no te valoraban nada, era como que no sabías tú, yo me sentía un poco perdido, ¿no? Como decía, pensando, yo no tengo aquí tampoco como una trayectoria clara, ni sé qué es lo que tengo que hacer, me pasaba en muchas prácticas, ¿no? Que hice varias, de hecho. Pues mira, tuve mucha suerte porque creo que la experiencia de un becario cambia bastante si entras en una empresa grande versus una empresa pequeña, ¿vale? Y yo Ujú, entré, o sea, eso sí que fue todo casualidad, pues entré en una consultora que eran unos 10 empleados. Y entonces, pues digamos que a mí me trataban, o sea, me usaban realmente para intentar sacar mucho trabajo adelante y además me trataban pues como que prácticamente como si fuera un empleado, y me enseñaron como si fuera un empleado y, y digamos que mi experiencia laboral como becario fue como empleado literal, ¿vale? Como uno más. En cambio, yo sí que he trabajado luego en empresas grandes, en consultoras grandes, por ejemplo en EY, ¿vale? Que es una de las grandes Big Four estas que ujú. igual te suenan, Deloitte, Sí, sí, las Praxis. conozco bien. Pues, y ahí también he tenido muchos becarios. Y no solo he tenido, he visto. Entonces, la forma en la que se trata a los becarios ahí, pues ya no estás tan metido en la empresa, ni en los proyectos, haces tareas un poco la que no quiere nadie, es un poco diferente. Yo sí que tuve la suerte de que mi primera experiencia laboral fuera, o sea, mis jefes de ese momento me dieran como mucha importancia. Yo. Y se Y cuando sentaran. se Sí, Dime, perdón, dime. termina. No, digo que se sentaran conmigo, me explicaban, me llevaban, o sea, yo tuve mis 2 primeros proyectos fueron con Ibercaja y con Bankinter, me llevaban a reuniones con directivos de Ibercaja y Bankinter y Qué yo era, guapo. o sea, entonces yo me sentía importante, ¿sabes? Sí, te sentías claro, claro, que eras uno más, ¿no? Dentro de... Yo, la verdad que tuve algunas experiencias, porque hice la carrera, yo hice al final solo Administración y Dirección de Empresas, yo sí la hice allí en Málaga, y después 3 máster, ¿no? Hice un MBA, un Dirección Financiera y un Dirección de Recursos Humanos. Y por todos ellos pasé por práctica, entonces tuve 3 prácticas diferentes y, y después me quedé en una empresa que entré primero en tiempo parcial y luego completo, ¿no? Y ahí justo cuando ya dejaron de ser prácticas, ¿no? Ya era como el mundo real, ¿sabes? Empecé a llevar la parte de administración de un grupillo de empresas familiar de allí de Málaga y ahí ya sí fue donde empecé realmente a aprender de buscarte la vida, ¿sabes? Pero yo quería preguntarte también, Jorge, o sea, ¿cómo surge tu idea de freelance? Porque aquí yo creo que hay que usar también muy bien las palabras, ¿no? Yo te respondí una vez a una note que ponías en Substack, como que es diferente ser freelance, empresario, emprendedor, ¿no? Hablabas de trabajador por cuenta ajena o funcionario, ¿no? Y ahí hablábamos, intercambiábamos. ¿Cómo te surge a ti la idea de ser freelance? ¿Y por qué freelance y no otra, no? Mira, yo, bueno, por si alguien no lo sabe, yo defino freelance dentro del mundo autónomo
o dentro del mundo del emprendimiento, para mí ser freelance es un tipo de modelo de negocio, ¿vale? Tú puedes emprender de muchas formas, puedes emprender montando un e-commerce, puedes emprender montando un SaaS, software SaaS, puedes emprender montando una empresa con muchos empleados. Freelance se refiere al modelo de negocio donde alguien ayuda a otro, puede ser un particular o una empresa, dando un servicio. Normalmente son servicios basados en el conocimiento, es decir, desarrollo, marketing digital, diseño, eh, implantación de sistemas, ¿vale? Cualquier tipo de servicio que puedas dar a una empresa o a un empleado. O perdón, a una empresa o a un particular. Em, pues mis 10, digamos que cuento la historia muy rápido, mis 8 o 9 primeros años de vida profesional fueron en diferentes consultoras, ¿vale? Que como te decía, entonces ahí adquirí pues un rol de, o me formé en una profesión, que es la de consultor, que tiene unas cosas muy específicas. Y cuando en el año 9 me surgió la oportunidad, una jefa que estaba conmigo en la consultora grande, en EY, una socia, montó una startup y y me ofreció irme con ella a ser primer empleado. Esa startup era un marketplace de freelance, ¿vale? Que lo que hacía era poner en contacto a retos que tenían las compañías con un freelance o una pequeña agencia que pueda resolver el reto. Estuve 4 años montando esa empresa literalmente desde cero. No había ni modelo de negocio, ni clientes. Era un marketplace, por lo tanto tenía proveedores y clientes, ¿no? Y lentes. Y bueno, cuando me fui, tenía 20 empleados, facturaba 3 millones de euros, habíamos pasado por una ronda de 2 millones. Bueno, fue toda una aventura. Y ahí conocí el mundo freelance. Y me lo estudié muchísimo porque, oye, en la ronda yo preparaba los pitch deck, bueno, hacía de todo porque un primer empleado, aunque no sea founder, te diría que es bastante parecido. ¿Vale? Y, y bueno, ahí me estudié un poco las tendencias del mundo freelance, todo lo que estaba en Estados Unidos, todo lo que tenía que por llegar a España, etcétera. Y además, pues igual en esa época conocí, no sé, 1.500 freelance de eso de poner en contacto, lo que te decía, y descubrí que era un mundo bastante poco profesionalizado. En comparación con el tipo de propuestas o tipo de servicio que yo estaba acostumbrado a dar, por ejemplo, en las consultoras más profesionalizadas, no terminaba yo de entender por qué un freelance hablo en general, hay de todo, pero porque Ujú. un freelance no, al final un freelance compite a nivel servicio con con una empresa de servicios, con una agencia, con una consultora, etcétera, y no terminaba de entender por qué un freelance no estaba muchas veces a ese nivel, ni en la forma de vender, ni en la forma de hacer propuestas, ni en la forma de captar leads, ni en la forma de dar el servicio, etcétera. Y vi que mucha gente se lanzaba al mundo freelance, pero con poco conocimiento de cómo dar un servicio como freelance. Ujú. Y entonces a partir de ahí se me ocurrió la idea de, oye, pues yo ahora me apetece montar mi propio emprendimiento, lo voy a montar con un negocio unipersonal y lo primero lo voy a montar haciendo lo que mejor sé, que es yo mismo siendo freelance, porque yo he sido consultor toda mi vida, por lo tanto, lo único que tengo que hacer es el servicio que he dado como consultor, pues hacerlo yo en formato unipersonal. Y luego, y una vez lo tenga montado, tenga mis clientes estables, etcétera, voy a ayudar a otros a montar un negocio freelance como el que yo voy a montar. Entonces ahí se me ocurrió montar dos negocios, primero uno y luego otro. El negocio uno era mi propio servicio como freelance, el negocio 2 era ayudar a otros a ser freelance. El negocio uno yo lo sabía montar perfectamente porque era lo mismo que venía haciendo por cuenta ajena, pero por cuenta propia. El negocio 2 era un negocio de contenido que yo no tenía ni la menor idea. No tenía ni idea si iba a triunfar, si iba a poder vivir de ello, si no, o sea, era un experimento. Yo nunca había hecho un post en LinkedIn, nunca había escrito una newsletter, mucho menos me había puesto delante de un micrófono, o sea, no sabía nada. Pero dije, pero me apetecía el reto intelectual. ¿Y por qué empecé por freelance? Porque realmente creo que para emprender hay mucha gente que te dice, vende infoproductos, haz una comunidad, monta un e-commerce. Creo realmente que la mejor manera de entrar al emprendimiento es el mundo freelance. ¿No es la más escalable? No. ¿Los clientes son un coñazo? Sí. Eh, ¿Puedes llevar muchos años como freelance y estar todo de ser freelance? Sí, pero puedes evolucionar. Pero la mejor manera de empezar a facturar y a vivir, porque es muy fácil, prácticamente en un mes o en dos, tú ya empezar a cobrar a clientes. Por Es tu mucho más servicio. fácil vender
un servicio personalizado a un cliente una vez al mes de 5.000 euros Ujú. que vender 100 cursos de 50 euros. Porque para vender, y los dos dan 5.000 euros, pero para vender 100 cursos de 50 euros necesitas un mogollón de audiencia y necesitas que toda esa audiencia tenga un mogollón de confianza en ti. Pero para vender un único servicio a una empresa de 5.000 euros es muchísimo más sencillo. Por lo tanto, mi misión es que la gente cuando dé el salto de la nómina al autónomo no vuelva a la nómina. Entonces, la mejor manera que creo que hay para no volver a la nómina es esos primeros meses o esos primeros es con un modelo de negocio de freelance. Y luego, cuando lo tengas estabilizado, como lo tuve yo, si quieres evolucionas a otro modelo de negocio. Pero de primera me parece lo más sencillo. Mm. Sí, esto hay, no sé dónde lo he leído, pero lo he visto varias veces en todo lo que en general el emprendimiento, que lo más rentable lo primero es ofrecer un servicio, luego acompañar con o sea, hacer un servicio como deslocalizado o algo así, es decir, que te deleguen todo, ¿no? Después otro es enseñar tú a dar ese servicio, ¿no? Como el acompañamiento y luego hacer un infoproducto con toda la experiencia y el conocimiento ese que tengan, ¿no? Como que ese debe ser el proceso que te va a ayudar a escalarlo, ¿no? Lo primero, supongo que es por eso, ¿no? Porque es mucho más sencillo que una persona confíe en ti y te aporte mucha cantidad de facturación que llegar a un público que no te conoce nadie y que van a decir, ¿este de dónde ha salido, ¿no? En este momento. Claro, o sea, tú piensas, Raúl, que yo me lancé al mundo freelance con un primer cliente, que fue Zurich Seguros, y le vendí un proyecto de 36.000 euros a Simtrader, Ujú, ¿vale? Claro, era un proyecto de 4 meses, casi con bastante dedicación mía, ¿vale? Un 70% de dedicación, 80%. Pero, claro, tú imagínate lo que tendría yo que hacer para vender 36.000 euros en un modelo de negocio B2C vendiendo cursos. claro, claro. ¿Vale? O sea, mínimo 2 o 3 años si empiezo de cero. Sí, total. Entonces, el camino que tú has contado, bueno, lo has simplificado mucho, pero es una manera simplificada de explicarlo bien, ¿vale? De, oye, entra así, entra por servicios, vendiendo tickets altos, solucionando un problema muy específico a alguien que tenga dinero. Yo prefiero empezar por empresas normalmente que por particulares, aunque la gente tiende a ir mucho a particulares, a mí me gusta más, creo que es más fácil vender a empresas que a particulares. Ujú, Y luego, si quieres, puedes ir escalando hacia modelos como tú los que has comentado, ¿no? Oye, formaciones, paquetizando tu conocimiento, delegando, cursos, membresías. Bueno, hay otros modelos más escalables, ujú. pero la forma de empezar y de entrada, sin duda, para mí la más fácil es la del freelance. Y esto es una cosa también que imagino que tú lo habrás visto más que yo como consultor, que yo nunca he sido consultor, em, que es mucho más sencillo empezar teniendo pocos clientes con un ticket muy alto, pero esto le suele dar miedo a la gente, ¿no? Es como que, bueno, espérate, que yo acabo de empezar, ¿no? Pero yo lo que he leído de ventas, siempre te dicen, oye, hay algo que seguramente tú sepas que la gente no sepa, o algo en lo que tú eres bueno que otros no lo son tanto, ¿no? Siempre va a haber alguien más bueno que tú, ¿no? Pero seguro que hay alguna habilidad o algún conocimiento en el que tú destacas y que puedes hacerle bien a alguien, ¿no? Explótalo y véndelo a un precio considerable. Pero al principio la gente suele tender a bajar los precios, ¿no? Porque, oye, estoy empezando, ¿no? Y al final muchas veces pasa eso que se dice, ¿no? De que mueres de éxito, ¿no? Sí, a ver, como dices tú, mientras menos clientes tengas y más precio por cliente, te va a permitir enfocarte más en ese cliente y dar un servicio mucho más excepcional. Y ese servicio mucho más excepcional pues va a acabar en recomendaciones o va a acabar en renovaciones, etcétera. Yo normalmente cuando entro en una cuenta que llamo yo o en una empresa me suelo tirar 2 años con ellas trabajando. O sea, yo igual entro en un Ya. proyecto de un mes o de 2 meses o de 3 meses, pero luego me quedo de media, vamos a decir, unos 2 años. O sea, que no Ya. necesito muchos clientes, al contrario, yo trabajo muy bien la parte de la recurrencia. Ujú. Entonces, y luego por otro lado también lo más sencillo, como dices tú, para empezar, es buscar algo muy específico que tú puedas, creas que sepan más que el resto y si no lo sabes, te formas 40 horas y a partir de ahí empiezas a buscar a quién puedes ayudar. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Oye, imagínate, yo qué sé,
que estás 40 horas formándote en cómo utilizar Midjourney, que es la herramienta de inteligencia artificial de generación de imágenes. O sea, una persona que está 40 horas, las 10 primeras horas viendo vídeos de YouTube y las otras 30 trasteando con la herramienta, probando, testando, o sea, es más experto en el uso de Midjourney después de esas 40 horas que el 99,9% de la población. Ahora ya solo tienen que encontrar un caso de uso de alguien que la generación de imágenes con Midjourney pueda solucionar un problema, ¿no? Pero hay un mogollón de habilidades muy específicas que con 40 horas somos mucho más expertos que la mayoría. 100%. Tú hablas mucho también, hablando de esto del precio, de los millonetis y los mendigos, ¿no? Tú tienes una matriz ahí, explícala porque es muy curiosa. Yo cuando me la leí me pareció bastante buena, la verdad. Bueno, no es una matriz mía, es otra matriz de una chica que se llama Marina Miller, pero le pedí permiso para usarla y me dijo que sí, así que La estás profesionalizando, la estás... le he dado una vuelta de tuerca, pero me gusta esa matriz. Es una matriz que en un lado de los ejes te dice cómo de rentable es el modelo de negocio. Y en el otro lado o sea, siendo arriba del todo, pues oye, modelo de negocio muy rentable, modelo de negocio poco rentable. Y en el otro lado del eje es como de satisfactorio es para ti hacer ese modelo de negocio o esa tipología de proyecto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, en el eje de abajo a la izquierda, donde el proyecto es poco rentable o el modelo de negocio es poco rentable y poco satisfactorio, pues se dice que tú tienes un modelo de negocio mendigo, porque ni te da dinero ni te da satisfacción. Por otro lado, a la arriba a la izquierda tenemos los negocios que te dan mucho dinero, pero poca satisfacción. Y le llamamos a eso los negocios escort, ¿vale? Porque te estás vendiendo por dinero. Pues yo qué sé, Básicamente. es muy fácil de entender. Yo, por ejemplo, utilizo ahora mismo mi negocio de consultoría, que llevo ya muchos años haciéndolo y me apetece menos hacerlo, pero me da mucho dinero trabajar para un Banco Santander, para un Telefónica o para un Zurich Seguros. Pues para mí, muchas veces acepto proyectos de este tipo en formato escort absolutamente. No es lo que más satisfacción me produce, pero me No, da... pero claro, pero ese tipo de negocio, o sea, ser escort en una pata de tu negocio te permite invertir los beneficios en otros proyectos que sí te eh, molan, ¿no? Que entiendo que ese es un eso poco el es, punto. porque luego está abajo a la derecha, que son negocios que dan poco dinero, véase un podcast, pero muy satisfactorios, pues son los negocios, ay, que no me sale el nombre, ¿cómo era? Bohemios, Los negocios bohemios, correcto, total. ¿vale? O sea, el podcast que harás tú aquí, Raúl, pues me lo Nada, nada. imagino. Si me falta ponerme la boina, ¿sabes? Y sacarme los pinceles de aquí debajo de la mesa, total. Es absolutamente bohemio. Casi todo lo que he venido haciendo estos años en cosas de freelance ha sido muy bohemio y ahora gracias a toda la inversión de tiempo y de dinero que he podido Ya. hacer gracias a los negocios Escort, empieza a no ser tan bohemio. Empieza, todavía le queda, Ujú. pero empieza ya a no ser tan bohemio. Pero yo tengo un mogollón de negocios bohemios Ya. que me apetece hacer, ¿vale? Y lo, Esto es una cosa que yo creo que la gente también tiene que entender, ¿no? Para que tú puedas hacer las cosas que te gustan, tienes que empezar haciendo quizá cosas que no te gustan, pero que son rentables, ¿no? O sea, no hablamos nada ilegal, pero joder, que si te tienes que poner a trabajar y te tienes que poner a limpiar casas, ¿no? Que muchas veces, oye, pues tienes que limpiar casa o hacer fontanero, tal, te apuntas a carnicero o al supermercado, veo que no mucha gente le gustará trabajar en ello, ¿no? Pero joder, si es necesario para apalancarte, ganar algo de dinero y después reinvertirlo en algo que sí te gusta, es necesario, ¿sabes? Eso tiene que claro, o entender la sea, al gente. final es para luchar por tu sueño, que es aquí estamos todos, ¿no? Y luego Total. arriba a la derecha, que es al que deberíamos aspirar, pues son los negocios millonetti, ¿no? Que son los que te dan mucha satisfacción y mucho dinero. Es muy difícil montar un negocio millonetti de inicio. Es Es imposible. lo normal es, con el paso del tiempo, convertir un negocio bohemio en un negocio millonetti, que es algo que al principio no te da mucho dinero, pero con el paso del tiempo, gracias a la inversión de tiempo y dinero, lo puedes ir pasando a millonetti, o esa es mi estrategia, al menos con cosas de freelance, ¿vale? ¿Y tú crees, Jorge, que puedes pasar un negocio escort a uno millonetti? Es decir, un negocio que es altamente rentable y que no te da satisfacción, ¿crees que puede acabar siendo muy rentable y acabar dándote satisfacción? Es decir, que te cambia ahí como un poco la opinión. ¿Te has encontrado alguna vez esa situación? Hombre, es más complicado, pero sí que puedes hacer determinados cambios de Ajá. decir, oye, ¿por qué
no me está produciendo satisfacción clara este proyecto, ¿no? O este modelo de negocio. Imagínate, consultoría a grandes empresas, ¿no? Y dices, oye, ¿es por el tipo de consultoría que estoy dando, en mi caso experiencia de cliente, o es por el tipo de empresa? Imagínate que tengo identificado que es el tipo de empresa. Oye, es que las empresas grandes no me gustan, bla, bla, bla. Pues voy a intentar hacer lo mismo que hago, pero para empresas pequeñas. A lo mejor haciendo determinados cambios pequeños puedes llevar el proyecto a millones. Por ejemplo, a mí me pasa que tengo en mi matriz, tengo categorizado diferente los proyectos que yo llamo de fee mensual, que de manera recurrente me pagan todos los Ujú. meses por un trabajo, versus los proyectos que son con alcance cerrado. Para mí me producen más satisfacción los proyectos con alcance cerrado que los proyectos en formato fee mensual. ¿Vale? Entonces, cuando empecé como freelance, empecé mucho en el formato fee mensual porque me daba recurrencia, pero luego con el paso del tiempo me he dado cuenta de que me da más satisfacción y una rentabilidad igual o mayor los que tienen proyectos cerrados, porque puedo hacer como los exámenes, me puedo pegar una paliza los fines de semana, trabajar a tope y luego facturar y luego irme de vacaciones. Eso con un fin Ya, mensual no lo puedo hacer, ¿vale? ya. Entonces, puedes ir identificando qué cambios en el score no te dan total satisfacción para ver si lo puedes llevar al Millonetti. Luego, a ver, no todo es Millonetti score, luego hay mucha Mm, franja gris ahí, ¿no? Pero sí, sí, sí. lo guay de este ejercicio es que puedes poner en una matriz muy fácil todo lo que haces e identificar un poco que esté por lo menos compensado el dinero con la satisfacción, ¿no? Mm. Has mencionado justo, Jorge, una cosa que yo quería que hablásemos, ¿no? Porque tú estás especializado en la experiencia de cliente, ¿no? Aquí es donde haces tu mayor parte de consultoría cuando estabas trabajando por cuenta ajena y eso es lo que empiezas a hacer. Correcto. Y estos proyectos en los que te arrancas con grandes empresas, entiendo que son de experiencia cliente, ¿no? Es lo que más haces. Sí, o sea, hago otras cosas, o sea, proyectos de proceso, transformación digital, gestión del Vale. cambio, pero mi core principal por el que me formé, gracias a la consultora esa que te contaba que entré de becario, que era una Ujú, consultora de nicho de experiencia de cliente, o sea, fue todo ujú, casualidad. Mi mayor especialización es toda experiencia de cliente, que es ayudar a muy grandes compañías, de hecho normalmente tienen que tener áreas de experiencia de cliente, a entender cuál es la experiencia que un cliente vive a lo largo de todo el ciclo de vida con ellos, o todo el Customer Journey que se llama. Un banco, imagínate, cuando eres una empresa muy grande pierdes totalmente la visión cliente. No sabes muy bien lo que vive el cliente en una oficina versus lo que vive en la aplicación móvil versus lo que vive cuando va a contratar una hipoteca o cuando va a invertir en bolsa. vale. Y entonces hay cada área de la compañía tiene un pequeño trocito del cliente, pero no hay nadie viendo cuál es la experiencia global, ¿no? Ya. Entonces, los profesionales de experiencia de cliente nos dedicamos a entender cuál es la experiencia global e identificar en qué puntos de contacto hay que hacer cambios para que la experiencia a lo largo de todo ese Customer Journey sea homogénea. Y eso solo lo trabajamos en empresas muy grandes, telecomunicaciones, aerolíneas, bancos, aseguradoras, de ese tipo, ¿vale? Sí, porque empresas chiquititas al final sí que están mucho más cerca del cliente, ¿no? Eso Al es. ser menos empleados o tener menos departamentos, tienen mucho mejor el pulso, ¿no? Bueno, es que no solo por ser más pequeñas, sino también pues no tienen tantos procesos organizativos, no tienen Ya. tantos sistemas antiguos como pueden tener empresas grandes y multinacionales. Entonces, las empresas muy grandes, como dices tú, ya se han quedado demasiado fuera del cliente, mientras que las pequeñas todavía mantienen mucho más el contacto, ¿no? Ya. Tú hablas también o has puesto en alguna publicación que tienes el trabajo más bonito del mundo, ¿no? Ujú. ¿A qué te refieres con esto? Pues mira, me refiero a que yo llevo con un año y medio en cosas de freelance. Yo empecé mi primer año como autónomo al 100% al negocio uno, al de consultoría como freelance. El año 2 podríamos decir que estuve 80-20, 80% más o menos al negocio de consultoría y 20% empecé con cosas de freelance. El año 3 digamos que era 50-50 y este año por primera vez es al revés, es 80-20-80, ¿vale? Ujú, Entonces, o sea que digamos que mi trabajo principal a día de hoy es todo ese negocio de contenido del que te hablaba antes, ¿no? ya. Y digo que tengo el trabajo más bonito del mundo porque realmente es mucho más satisfactorio ayudar a personas que ayudar a empresas. Y ahora pues hago muchas asesorías a freelance, tengo muchas sesiones con freelance,
recibo muchísimo feedback de todo lo que hago, me mandan audios después de una sesión, pues de lo que he mejorado, lo que no he mejorado, y cada vez que me mandan algo de eso, pues me hace sentir muy bien. Y Ya. me, y me hace sentir, además es como que he encontrado algo que me encanta leer los domingos por la tarde, como siempre digo, y Ujú. estoy obsesionado con mi público objetivo y con los problemas que tienen, y todo lo que sea ver cómo puedo resolver problemas a mi público objetivo, o sea, es como un hobby para mí. Un Mm. hobby que a veces me obsesiona un poco y que no es tan bueno. Pero digo que tengo el trabajo más bonito porque me encanta hacer lo que hago. Y no me cuesta hacerlo. O sea, al contrario, me lo paso genial. Y ahora que llevo ya un tiempo, cada vez me siento más experto en esto y creo que ayudo más a la gente. Entonces es, no sé, me parece chulo. Estás pasando, ¿no? Por seguir con la analogía antes de un negocio escort que tenías, ¿no? Estás empezando a hacer crecer la parte bohemia, ¿no? Mm. A una millonetti. Joder, eso es bastante bonito, ¿no? Como freelance, como emprendedor en general. Siempre que ves que alguno de tus proyectos en los que más pasión tienes está creciendo, joder, te tiene que enorgullecer, ¿no? Yo no sé si tú tienes niños, pero es como ver a tu niño siguiendo el modelo de vida que tú crees que es mejor para él, ¿no? Pues todavía no tengo, pero en un par de añitos, si va bien, me tocará tener. Así que precisamente monto todo esto para que cuando lleguen esté todo ya montado y pueda Todo dedicarle mucho montado, ¿no? tiempo a ellos, ¿sí? Joder, eso es otra de las cosas que además me gusta mucho en Substack. Hay algunas newsletters así ¿cómo se dice? Sí, la de por Paternalismo. si papá no está, Por creo si que papá era. no está, Oscar, un Mm. crack, tiene que pasar por aquí también, por el podcast. Y hablé, bueno, con muchos de los que he hablado también son padres y justo da con Jano cuando estaba hablando el otro día, ostras, que hay como un punto de inflexión, ¿no? Que si te gustan los niños, quieres tenerlo ya todo preparado para que el proyecto luego vaya rodando solo o vaya, esté en modo automático, por así decirlo, para tú poder dedicarle el máximo tiempo posible a tus niños, ¿no? Porque entiendo que a ti te gustan los niños, ¿no? O sea, quieres tenerlos, ¿no? O es como un poco de, bueno, es ley de vida y no quiero morirme solo, ¿no? No, a ver, no, yo sí quiero tenerlos, o sea, me apetece, el año que viene me voy a casar, y bueno, si me apetece montar una familia, o sea, no está hecho a posta, aún sabiendo todas las implicaciones que conllevan tener hijos, aunque digo que lo sé, pero probablemente no lo sepa bien. No, seguramente no, hasta que no lo vives. Pero bueno, sí es una experiencia que me apetece vivir y me apetece pasar por todo el proceso de educar a alguien y formarlo y cuidarlo, etcétera. Em, es verdad que yo me voy a meter en la paternidad un poco mayor, Bueno, eh, pero bueno, sí que lo tengo claro. También es verdad que por mucho que digamos aquí de está todo montado, en automático no hay no nada hay nunca. nada. Seguro que habrá que trabajar un mogollón y bueno, pero ¿Cómo, cómo monta Jorge? No sé si tú lo tienes montado al final, todo esto está un poco relacionado, ¿no? Lo que hablamos de intentar automatizar, estar organizado, dejar las cosas hechas. Yo siempre he visto o he leído y me ha dado esa impresión, imagino que para los que nos estén escuchando, que te conozcan también, que tú eres una persona bastante organizada, que le gusta llevar un control detallado de todo, que eres muy estructurado, que utilizas un montón de herramientas para coordinarlo todo bien. Em, pero siempre hay como un punto de inflexión en el que tienes que soltar directamente, ¿no? Las riendas, ¿no? Del caballo y ya saber que el caballo va a ir solo o que tú dependes del cochero que está llevando el caballo, ¿no? ¿Cómo tienes algún negocio ya o alguna patita que la tengas completamente delegada y cómo ha sido ese proceso? ¿O todavía no? a ¿O ver, todavía depende todo 100% de ti? o sea, tengo delegada partes, o sea, bueno, o sea, todo depende 100% de mí. Lo que tengo es delegada de diferentes partes del negocio, ¿vale? Ejemplos. Obviamente, vamos a empezar por la más sencilla, ¿no? Obviamente, toda la parte fiscal, contable, toda esta, pues está delegado. Parte de todo lo que es, por ejemplo, ahora tengo dentro de cosas de freelance, tengo una escuela que se llama Escuela Freelance. Todo lo que es toquetear esa escuela, montar los productos, o sea, la parte técnica, las automatizaciones, está delegado. Todo lo que es WordPress, la web en WordPress está delegado.
todo lo que tiene que ver, como ahora también tengo un podcast, que además se graba físicamente, y eso de grabarlo físico también tiene un coste, porque son 2 cámaras, etcétera. Pues toda la edición del podcast, subirlo a YouTube, hacer SEO en YouTube, todo, miniaturas, todo delegado, ¿vale? Y digamos que, ¿ves? O sea, son pequeñas partes que creo que yo no aporto mucho valor y que voy delegando, pero en sí, 100% no hay nada end-to-end o Ah, ningún modelo de negocio ya, así delegado al 100%. ya, ya, ya. Sí, Ni que por ejemplo. fíjate, tampoco por ahora te diría que pretendo, porque sí que tengo muy claro, o sea, igual vengo aquí en unos años y no sé, pero en principio tengo muy claro que quiero que siga siendo un negocio unipersonal, es decir, prefiero facturar 100.000 euros yo solo, con ciertos colaboradores que voy pagando para algunas cosas, que facturar 500.000 y luego quedarme 100.000 porque por el camino tengo que pagar 400.000 euros a 3 empleados, Claro. porque me meto en muchos más problemas y marrones. Y aparte hay mucha gente dependiendo de mí y por lo tanto la libertad por la que me di de alta como autónomo la pierdo en el momento que tengo 3, 4, 5 empleados y un millón de colaboradores que dependen de mí. Ya. Sí, entiendo que también hay una parte en la que tú disfrutas, ¿no? Haciendo eso. Es decir, por ejemplo, tú lo has dicho, ¿no? No aporto mucho en la parte de SEO, la grabación y demás, pero yo sí disfruto estando ahí, teniendo esas conversaciones reales, ¿no? Con la gente. ¿Tú crees que es porque no aportas tú mucho o porque en realidad no te interesa ese aspecto, ¿no? Porque yo creo que también hay parte en ese emprendimiento freelance de decir, oye, mira, es que esto es que no, ni sé hacerlo ni quiero aprender a hacerlo, ¿no? Muchas veces hay que ser franco en ese sentido. A ver, bueno, había un momento en el que como afortunadamente pues ya también voy creciendo, me tengo que obligar a delegar cosas, aunque me gustaría hacerlas yo mismo, algunas cosas, ¿vale? Hay algunas cosas que no tiene sentido que yo aprenda. Ejemplo, editar 2 archivos de vídeo de 50 gigas cada uno con sus 2 archivos de audio y mezclarlo todo, pues no tengo ni idea, ¿vale? Antes de hacer el podcast en presencial lo grabamos en esta misma plataforma que estamos grabando en Riverside. Yo mismo era el que los portaba en Riverside y le hacía unas cuantas ediciones muy básicas y lo subía yo a Spreaker, al feed de podcasting y lo hacía yo todo. Y aprendí, era fácil, ¿vale? Me llevaba 2 horas, a lo mejor, 1 hora y pico. Ahora, pues, ahora que hemos pasado a un nivel adicional, no tiene sentido que yo aprenda a editar archivos de hacer el tráiler, todo, o sea, es mucho más complejo. Ujú. Otras cosas que a mí sí me gustaría hacer, pues por ejemplo, hacer miniaturas. A mí me flip, o sea, me relaja trabajar con Canva, fíjate, hacer pruebas, tal. Pero en cuanto me meto en Canva, aquello es o sea, es un bucle de tiempo. Te absorbe, ¿no? Me absorbe. Entonces, al final, pues es algo que a lo mejor me gustaría hacer. Yo no soy diseñador y creo que va a hacerlo alguien mejor y además a mí me quita ese tiempo. O sea, ese tiempo que yo dedicaba, pues se lo doy a otra persona, ¿no? Ujú. Entonces, digamos que de las cosas que tengo delegadas, hay algunas que están a posta delegadas porque no me gustan o no aporto y otras que me gustaría, pero he comprendido que tengo que delegar algunas cosas que son fácilmente delegables y que además lo va a hacer alguien mejor que yo. Ya. Hablando un poco de eso, de cómo delegar las tareas, ¿no? Te decía que se percibe desde fuera que eres un tío bastante organizado. O sea, tú te consideras un tío súper organizado, súper estricto con tu tiempo, con atención ahí al detalle de este bloque de tiempo lo tengo para esto, tal, o no. Porque desde fuera se te ve que sí, No, sí, sí, totalmente. Si totalmente, ¿no? dijera que no, te mentiría. Eres muy nazi con eso, ¿no? De, oye, tal, a esta hora tengo que hacer esto, ¿no? O cómo te organizas. A ver, pues siempre me ha gustado mucho todo el tema de productividad, que dedico tiempo, y no hablo solo de la vida profesional, también en la vida personal. Ujú. O sea, me gusta medir cosas, o sea, no sé, he nacido con Esa curiosidad, esa, ¿no? bueno, no sé, iba a decir con esa manía, no sé si es buena o mala, pero sí que he nacido con con las ganas como de todo el rato tratar de ver o tratar de autoanalizar qué hago en mi día a día y con mi vida. Y hablo de la parte profesional y la personal. Ujú. Toda esta parte la llevo haciendo muchos años, desde que trabajaba por cuenta ajena, utilizando diferentes métodos y digamos que cuando me he ido al mundo autónomo se ha potenciado, porque en el mundo autónomo de repente he empezado a hacer millones de funciones, porque, o sea, ya no solo por tener 2 negocios,
que todo eso lo ha multiplicado por dos, sino porque es que dentro de dos negocios, varios clientes, creación de contenido, marketing, captación de suscriptores, podcast, newsletter, captación de clientes, casos de éxito, creación de servicios, formarte, o sea, no te puedes imaginar el Infinidad. volumen de infinidad de tareas de diferentes tipologías, probar herramientas, ahora con la inteligencia artificial que me trae loco, eh, no te imaginas el volumen de cosas diferentes que puedo llegar a hacer. Entonces, toda esa parte de, Jorge, hay que ponerle orden a esto si no quieres morirte por el camino, pues ha potenciado esa parte más friki o más que traigo de habilidad de serie. Y eso ha hecho pues que me enfoque todavía más o me obsesione más en a qué dedico tiempo, cómo me organizo, qué cosas puedo hacer, por ejemplo, para... ahora cuido mucho la energía, ¿vale? Que es una medida que no es tan obvia, pero me di cuenta de que me afecta mucho en el día a día. ¿Vale? Por Ujú. ejemplo, escribir un post en LinkedIn y estar poniendo comentarios y tal, me he dado cuenta que me quita mucha energía. Y el día que publico un post en LinkedIn y me tiro una hora en LinkedIn, ya hay un trozo de esa energía que no se ve que hace... Entonces, estoy como todo el rato autoplanteándome cómo me siento, qué energía tengo, a qué dedico, y es un poco un proceso de autoconocimiento muy grande. Emprender es una forma de autoconocimiento, o sea, no te Brutal. imaginas, es brutal. Sí, sí, sí. Yo lo estoy experimentando ahora. Yo hasta ahora había estado trabajando siempre por cuenta ajena. Ahora he montado, pues, con mi padre una empresa de humedades, ¿vale? Mi padre lleva muchísimo tiempo trabajando en eso, más de 27 años. Y surgió, ¿no? Que nos podíamos traer la empresa aquí a Madrid y dije, pues venga, ¿por qué no, no? Me lancé y claro, ahora mismo yo estoy literalmente haciendo todo, ¿no? Aparte de esta parte, esta pata de marca personal que estoy desarrollando, de podcast, newsletter, publicaciones en redes sociales, tengo la otra parte, ¿no? De, oye, visitas, porque ahora mismo estoy solo yo en Madrid, ¿no? Nosotros la mano de obra de los trabajos de reparaciones lo subcontratamos, pero para el resto estoy yo, ¿no? Oye, con la gestoría, toda la parte fiscal, pues obviamente también está delegada, la generación de contenido de la marca también la tengo que hacer yo, los blogs, hablar con con el deseo que nos lleva a todo esto, traquear el Google Ads, o sea, todas estas cosas las tengo que ir viendo, ¿no? Las visitas, las llamadas, atención comercial, hacer presupuestos, facturación, todo eso me encargo yo, ¿no? Creo que lo estás reviviendo, Me suena, me suena. lo estás reviviendo, entonces... Hostia, yo quiero saber cómo mides tú esa energía, porque yo, fíjate, a mí es una cosa también que me obsesiona. Yo creo que hay una inquietud por competitividad, quizá lo diría yo, ¿no? Pero no con el mercado, sino con uno mismo, ¿no? De, oye, ¿cómo puedo mañana ser más uno, ¿no? Y he pasado más uno también, ¿no? Es como... Y yo muchas veces me analizo también, yo siempre soy una persona que se ha autoanalizado mucho y que se ha intentado conocer lo máximo posible. Creo que nunca dejas de conocerte, cada vez un poquito más. Y una cosa importante para mí es eso, ¿no? Es la energía. ¿Cómo te mides tú la energía? Porque es como muy ambiguo, ¿no? Mira, más que decirte cómo te mido, que ahora te digo cómo me mido, sí que tengo detectada cosas o mejores prácticas que me he dado cuenta que me tira la productividad Ah, sí, sí, por sí. 10, Yo también. Yo ¿vale? tengo una lista en Notion. Yo creo que tú ¿Eh? usas Airtable, ¿no? Sí, Y yo uso correcto. Notion. Y tengo una lista de una página en Notion que se llama Cosas que me hacen tremendamente infeliz. Y ahí me anoto cada vez que detesto una cosa, pum, la pongo ahí, ¿sabes? E intento esa cosa delegarla o no hacerla, ¿sabes? Sí, Pero no sé medirme la energía, ¿sabes? pero no son tanto tareas específicas que te hacen infeliz, sino Ajá, sino más bien son hábitos, ¿vale? En mi caso. ajá. O sea, yo tengo detectado, te voy a decir dos hábitos que tengo, o sea, que aprendo a luchar contra ellos porque realmente me destrozan la productividad. El primero son las reuniones. Uf. Entonces, estoy bastante obsesionado, y cada vez lo hago mejor, en la agrupación de reuniones. O sea, no, hay que reunirse, porque muchas veces hay que reunirse, porque hay clientes, o sea, yo no estoy en contra de las reuniones. Sí que es verdad que hay muchas reuniones que se pueden saltar, yo que sé, puedes hacer un Loom, por ejemplo. Me Ujú. grabo 10 minutos y le cuento una cosa a un cliente y evito una llamada, por ejemplo, si cuando puedo lo hago, ¿no? Pero sí que yo tengo días enteros sin reuniones, porque cuando tengo reunión, 2 horas de tiempo libre, reunión, 1 hora de tiempo libre, reunión, Ya, o sea, es que te, re- literalmente no consigo ejecutar nada. O te sea, el revienta. cuerpo humano
no está preparado para reunión tiempo libre, o sea, te lo prometo, o por lo menos en mi caso, no. Ujú, Entonces, mis semanas van como por bloques de tiempo y agrupo las reuniones, ¿vale? Y hay días enteros sin reuniones. Esa es la número uno. La número dos está un poco relacionado, aunque no son reuniones, que es trabajar por bloques de tareas. El móvil o mirar cada dos por tres el correo electrónico también destroza mi productividad. O entrar, ahora que acabo de lanzar una comunidad, entrar cada dos por tres en el grupo de Telegram me destrozan la productividad. Entonces, intento gestionar todos los canales que tengo, LinkedIn, Telegram, email, WhatsApp, como si fueran, o sea, yo gestiono WhatsApp como si fuera un correo electrónico donde entro 3 veces al día y contesto a todo. Y ya no vuelvo a entrar. ujú. Bueno, es muy fácil decirlo y no tanto hacerlo. Eso es la Ya. teoría, todavía me cuesta, ¿vale? Pero cuando me doy cuenta que cuando contesto a todos los correos y ya no vuelvo a entrar en la bandeja de entrada hasta 6 horas después, y en el resto del tiempo estoy trabajando, sin entrar en otro sitio de distracciones, o sea, la energía y Sí. el tiempo, o sea, las cosas que saco en ese tiempo se me multiplican por 10. Entonces, digamos que esas son las dos cosas más importantes, que es el foco sin distracciones y lo de las reuniones, que me permite sacar la mayor cantidad de tiempo y me permite no estar picoteando aquí y allí, que es lo que me va a acabar reduciendo esa energía. Ya. Es como que te limpia, ¿no? Te deja un poco liberado para el resto del día ser productivo. A mí también me pasa, tío. Algunas cosas como, por ejemplo, pues lo típico, las revisiones trimestrales, ¿no? De, hostia, tengo que revisar esta porquería. Eso me mata, pero después, por ejemplo, hacer facturas, presupuestos, igual es por la herramienta que tengo, ¿no? Que trabajo con Holded. Me resulta sencillo, ¿no? Yo he trabajado Em, con Holder también y muy bien. Muy bien. Sí, sí, no, para mí ha sido un cambio, la verdad. Menos mal que lo hemos implementado de hace, o sea, al principio, ¿no? De la empresa. Lo vi y dije, tío, no podemos seguir, le dije a mi padre, mira, no podemos seguir haciendo facturas con Word, ¿sabes? En plan, esto es una porquería, vamos a hacer algo más profesional y vamos a tenerlo ahí todo almacenado también, porque es que es un rollo, ¿no? Y después hay otras tareas también a lo personal, por ejemplo típico tareas de la casa, tío. O sea, eso me mata, pero me mata. O sea, pero literal, ese día solo lo dejo para hacer tareas de la casa porque sé que voy a acabar deprimido en el sofá. ¿Sabes? En plan, tengo que terminar, tengo que terminar el día comiéndome un puto cubo de helado de 1 litro porque es que acabo deprimido, ¿no? Haciendo tareas de casa cuando me toca. Y lo de WhatsApp, redes sociales y demás, yo también lo intento organizar así por bloques. Todas las mañanas me aparto un ratito de tiempo pero entiendo que esto no lo haces a nivel personal, ¿no? O sea, solo en la parte profesional, ¿no? El WhatsApp personal sí que vas, o también No, no, lo incluyes igual. ahí. Sí. Lo mismo, es A que ver, chavales, de 6 a 7 responda a todos, ¿no? Venga, ya podéis ir no, organizando. esa sería mi ilusión, ¿vale? Mi ilusión porque todavía esto de la dopamina que tenemos todos, todavía me cuesta llevar Total. todo esto que te estoy contando. Es más teórico, realmente muchas veces no lo consigo, ¿vale? La Sí, realidad. paso, paso. Pero lo voy a conseguir. Ujú, No, pero al final yo tengo en mi sistema de gestión de tareas, se mezclan las tareas personales, o sea, tienen una etiqueta, ¿no? Pero se ujú. mezclan las tareas personales con las profesionales y mi vida es una. O sea que, y el WhatsApp personal, oye, normalmente no es nada más urgente y si hay algo urgente, pues que me llamen por teléfono, o Que sea, llamen, ¿no? Claro. pero también lo personal, sí, sí. Sí, yo estoy empezando a decirle también eso a la gente, ¿no? De, oye, que me respondes de un día para otro, tío, ya, pues si tienes algo urgente, llámame, ¿no? A mi amigo o alguna cosa así, porque es verdad que muchas veces no das abasto, ¿sabes? Tienes otras prioridades. Tío, yo te tenía que preguntar, te tengo que hacer la pregunta que le hago a todo el mundo, que hace honor a este podcast. ¿Cuál ha sido tu mayor cagada como freelance o emprendiendo, ¿no? En tu negocio, en tus proyectos. Pues mira, tuve una anécdota, te la he contado alguna vez, te la cuento, que en mi primer año, bueno, ya llevaba más de un año, era año y medio aproximadamente. Cuando empiezas como freelance, hay un problema y es que no tienes techo por arriba, ¿vale? Es Ujú. decir, a ti te van entrando clientes o oportunidades y tú puedes ir diciendo que sí y en un determinado momento puedes llenar más de tu capacidad el volumen de trabajo que tienes. Y me pasó cuando llevaba más o menos un año y medio que tenía unos 6 clientes. 6 clientes para el tipo de servicio que yo doy es mucho. Y ya estaba empezando cosas de freelance además.
por lo cual tenía más presión todavía. Y de repente era un puente de mayo y mi pareja, o sea, mis suegros veranean en Cabo de Gata, en Almería. Ujú, Y dijeron, oye, vámonos una semana antes. Yo además, que como me has dicho antes, soy un tío así planificado y estructurado. Nos dijeron a mí y a mi pareja si nos íbamos con ellos en el puente de mayo. Estamos hablando de festivos, ¿vale? Si nos íbamos a Cabo de Gata 4 o 5 días con ellos, porque había ahí un puente que te cogías un día, bla, bla, bla. Y esto fue una semana antes de ese puente. Y cuando me lo propuso mi pareja, oye Jorge, que me han dicho mis padres qué tal, que además me llevo fenomenal con sus padres, no sé qué, yo, o sea, me entró un agobio porque no me veía capaz a una semana vista de cómo organizarme y llegar a todo para poder irme en festivo, que además me podía llevar hasta el ordenador, para poder irme a Cabo de Gata. Y entonces me di un poco de pena a mí mismo porque dije, joder, uno, me di de alta como autónomo para ganar libertad y dos, divulgo de ello. Y me están proponiendo en festivo un puente irme a Cabo de Gata y no soy capaz. No me fui. Entonces en ese momento me sentí fatal porque dije, joder, no estoy consiguiendo realmente lo que... O sea, comprendo que para montar todo, yo siempre lo digo, y los primeros años son duros, y sobre todo si quieres que te vayan bien las cosas hay que esforzarse, pero muchas veces también es un cuento que te cuentas a ti mismo, de siempre es duro y tal, y en un momento hay que saber parar. Y a partir de ahí me tomé la decisión de que nunca jamás iba a volver a coger, porque además cosas de freelance empezaba ahí ya un poquito, nunca iba a coger más de 3 clientes. Y es verdad que eso era un mayo, en septiembre tuve que ir descargándome de clientes. En julio incluso hablé con uno y yo fui el mismo el que me despedía a mí mismo de ese cliente. Le conté que, oye, no podía llegar a todo, que no, que creía que lo que ellos necesitaban yo no le podía ayudar y bla, bla, bla. Y a partir de ahí siempre lo cumplí, pero no fui a ese viaje, me sentí mal y creo que fue una cagada meterme en tantos proyectos porque lo pasé mal. ujú. Y eso muchas veces, ahora yo lo estoy experimentando muchas veces, ¿no? Que son los comienzos. Nosotros arrancamos con la sociedad en febrero, ya te digo, no tenemos ni medio año todavía, pero yo ya estoy viendo que es muy difícil dimensionar bien como tu capacidad de trabajo, ¿no? Te tienes que medir primero. Esto lo repito yo muchas veces, que no puedes organizarte bien si no tienes la experiencia o no has vivido la experiencia de aquello que tienes que organizar. Es decir, yo, por ejemplo, puedo saber, oye, tengo que hacer este trabajo o tengo esta reunión con el cliente y tengo que preparar ciertos materiales. Vale, perfecto. Pero hasta que no vives esa experiencia, no sabes qué preguntas te hace el cliente, dónde, ¿sabes? Mira, yo creo que más que, o sea, además de la experiencia, es un poco la confianza, porque yo cogí más clientes de la cuenta porque todavía no tenía la suficiente confianza en mí mismo Ujú, de que, y luego cuando los clientes que tenía en ese momento acabaran, iba a ser capaz de conseguir más clientes. Es decir, como no tienes tanta confianza todavía en ti, lo que haces es, bueno, pues voy a coger este, aunque esté un poco sobrecapacitado por si acaso. Entonces, como todavía no tienes esa confianza de que luego puedes coger los clientes que quieres, pues lo coges por si acaso, y el coger ese por si acaso es fatal. ya. La muerte por éxito, ¿no? Morir de éxito, ¿no? Que se llama en muchas ocasiones. Pero bueno. Vale, hostia, Jorge, tío, es que nos hemos comido ya una hora, ¿sabes? Yo tengo aquí un montón de preguntas también todavía por hacer. Quería explorar un poco el tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo tienes tú de tiempo? ¿Hasta qué te habías reservado? Tú que eres muy No, dale, dale. de reuniones. Dale. Teníamos bloqueado una hora, ¿eh? Si quieres cortamos y podemos hacer una segunda parte. Yo creo que a la gente le molaría. O si quieres, pues seguimos un ratito Nada, charlando. seguimos un Yo ratito, tengo venga. bien. O sea, a mí me mola mucho también el tema de la inteligencia artificial. O sea, literalmente yo creo que algún día esta gente, como suba los precios de las suscripciones, me va a arruinar porque me gusta probarlas todas. O sea, yo estoy suscrito al ChatGPT desde, no sé si salió, creo, la versión esta de GPT 3.5 creo que fue la primera, en un diciembre, es que me acuerdo perfectamente, diciembre, enero de, no sé si fue el 22.
Y desde ahí yo estoy suscrito a eso, ¿sabes? Y literalmente desde entonces todos los días, no ha pasado prácticamente un día sin que no haya estado trasteándola, viendo las actualizaciones y demás. Entonces lo conozco como si fuera mi puto hijo, ¿sabes? El ChatGPT. Pero es que después todo lo que sale de inteligencia artificial me lo fumo, ¿sabes? De, oye, el Gemini, el Manus, Fellow, no sé si conoces ese navegador de inteligencia artificial. mm, Tengo aquí un montón, la de Google, la del Notebook LLM, todas, Claude, Cider, la de Sintra, ¿la has visto alguna vez en Instagram? La de los agentes estos agentes que dicen, agentes que trabajan con autonomía y se ven como unos monigotes así No la he visto, no. como de plastilina, Sintra AI se llama. También, o sea, es que me las he fumado todas. Tú me preguntas por una inteligencia artificial o alguna herramienta así. Y es raro que no la conozcas, ¿sabes? De hecho, Esta semana se ha puesto de moda, ¿no? Lo de VO3, esto de hacer los vídeos. bueno, Manus, por ejemplo, ¿conocen Manus o no? No, Manus es otra que es como o sea, literalmente es un agente al que tú le pides algo y te lo hace, pero no en plan ChatGPT de, oye, dame información sobre esto, no. Tú le dices a Manus, necesito que me proporciones información o haz un análisis, por ejemplo, del perfil de Jorge. Y haz así, yo le doy a lo mejor tu LinkedIn y se mete en tu LinkedIn, de tu LinkedIn entra a tu Instagram si lo tienes enlazado en tu perfil, a tus redes sociales de Substack y me hace un análisis o sea, ves en una especie de monitor, ¿vale? En las tareas que va haciendo. Y es un agente autónomo que navega en la web como si fuera una persona, ¿sabes? Y te hace todo, ¿sabes? Y han implementado VO3 ahí dentro. Y sí, efectivamente, con lo de Google, pues está el VO3, que creo que aquí en España todavía no está, ¿no? Me parece que no ha llegado todavía. Yo intenté meterme y no creo que tienes que tener como acceso a la plataforma de Flow, una cosa así, pero ¿cómo lo usas tú a diario? O sea, entiendo que esto te agiliza la hostia siendo freelance. pues mira, lo primero que hago es... Me levanto y le doy los buenos días al chat GPT, No, ¿no? no. Lo primero que hago es intentar evitar la ola de contenido que ha hecho la inteligencia artificial, ¿vale? En mi caso, solo he apostado por una única inteligencia, una herramienta de IA generativa, ¿vale? Es decir, entre las IA generativas son, ¿no? ChatGPT, las principales, o sea, como las navajas suizas, las que hacen un poco de todo, vamos a decir, ¿no? Sí. Gemini, DeepSeek, Grok. Cloud, Grok, todas esas. Pues de todas esas, yo nunca jamás, para que te hagas una idea, no he probado una que no sea ChatGPT. O sea, nunca he entrado en DeepSeek, nunca he entrado en Gemini, nunca he entrado en Cloud, no sé ni qué interfaz tienen, ¿vale? Y lo he hecho aposta. Lo he hecho aposta porque tengo la creencia absoluta de que, uno, tiene más sentido que te conozca en profundidad una única de ellas, para todo el tema de la gestión de la memoria, y dos, están todas compitiendo tanto que la que saca una novedad, estoy hablando de las generativas, ahora hablamos de las especialistas, ¿eh? La que saca una novedad, a los 6 meses viene otra y la iguala, vamos a decir. Que hoy Gemini Ujú, ha sacado no sé qué de generación. Bueno, vendrá OpenAI y la igualará dentro de 6 meses, ¿vale? Entonces, creo que realmente no hay una gran diferencia y creo que es mejor conocer una en profundidad que probar muchísimas. Hablo de las generativas. Entonces, lo ujú, que hago es obsesionarme con una única generativa, en mi caso es ChatGPT, ¿vale? Que es la que pago y la que me da más seguridad, porque creo que OpenAI pues está, digamos, ahora mismo, bueno, no sé, desde luego está ahí de las líderes, ¿no? ujú, Y luego lo que hago es combinarla con algunas especialistas. Especialistas son aquellas que hacen cosas específicas que no hace una generativa, ¿vale? ujú, Ejemplo, yo qué sé, Gamma para diseño de presentaciones o una herramienta de transcripción de podcast como puede ser Transcript, que también lo utilizo mucho, o una herramienta concreta, pues de ¿cómo se llama esta? Que utilizo también Napkin, que es de creación de diagramas y no sé qué, ¿vale? ujú, Entonces, lo que trato es solo utilizar una generativa y combinarla con varias especialistas que apliquen a determinados casos de uso. De esa manera, si mañana los chinos sacan el DeepSeek 24 con el modelo de no sé qué, para mis oídos es como, me da exactamente igual. ¿Vale? ujú. Porque no voy a entrar en DeepSeek y porque por mucho que hayan hecho los chinos, probablemente vendrá OpenAI y lo replicará en unos meses. Y eso me quita
ya me quita un poquito de tranquilidad, ¿vale? Sí, sí, o De sea, ruido. haces bien, ¿eh? Haces bien porque al final es ruido, ¿eh? ¿Sabes? La conclusión a la que he llegado, cuando a mí me gusta mucho y voy a seguir como probándolas, ¿no? Porque sí que creo que la variedad que te dan unas u otras, la ventaja que te ofrece en esos 6 meses de diferencia o mes, porque muchas veces la competencia no se extiende tanto en el tiempo, ¿no? Claude saca algo y OpenAI lo está sacando prácticamente al mes siguiente o a las 2 semanas, si no, ¿sabes? Si no lo están sacando de manera simultánea porque se filtra información o lo que sea. Pero esa pequeña ventaja, ese comprender, no sé, como que me mola, ¿no? Estoy muy sumergido en eso y he aprendido en qué es bueno cada una de las herramientas, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, ChatGPT es muy generalista y lo de la memoria es la hostia. O sea, que te guarde la memoria y tú le puedas hacer preguntas en base a eso es la caña, ¿vale? Pero después hay otras herramientas que, por ejemplo, Gemini, si tienes el plan de suscripción y lo tienes integrado dentro de tu Google Drive y demás, es muy útil para la búsqueda de documentos. El Google, el LLM este, que es el Notebook, es la leche también para... Realmente es muchísimo mejor el análisis de documentos que te hace que otros, ¿no? Entonces tú vas viendo esa diferencia, pero efectivamente es que hay muchísimo ruido. El otro día lo comentaba también con Manuel Algara, ¿sabes quién es? ¿Lo conoces? Sí, sí, el de Ahí en Salta, que automatizaciones. habla muchísimo de automatización, es la caña el tío. Y le decía, tío, le decía, hay muchísimo ruido y mucha gente hablando de las nuevas funciones, las nuevas herramientas y tal, pero no veo tampoco una aplicación práctica, ¿no? De la gente, decir, vale, ok, hay mucho ruido y cómo lo uso yo, ¿no? Es que ya no, yo, o sea, mi decisión ha sido un poco por eso, porque es que ya no es solo una herramienta, es que dentro de una herramienta tienes 7 u 8 modelos diferentes y no tiene nada que ver la respuesta a ChatGPT. Si utilizas, es que ya me lío con los nombres, pero el mini no sé qué, Ya, que el O3, que es el que te da el razonamiento avanzado de tal, ¿vale? Entonces, total, total. ya no solo te deja aprender la herramienta, sino para qué utilizo cada uno de sus modelos. Y luego me preguntabas antes que cómo la utilizo en mi día a día. Yo efectivamente también la tengo abierta el 100% del tiempo. Cada día la utilizo más porque la tengo más integrada en mis hábitos. Y ahora estoy como un niño con juguetes con el tema de los asistentes, porque es verdad que quizás para alguien que esté muy avanzado, casi que ya se han quedado cortos los asistentes, porque ahora después de los asistentes vienen los agentes, que es algo más avanzado. Pero es verdad que yo sí que estoy configurando pequeños asistentes en determinadas partes, o sea que es que me sacan una cantidad de trabajo brutal y además me hacen sacarlo con mucho más valor. Y estoy encontrando casos de uso muy chulos para mis asistentes que los utilizo mucho. Entonces, entre la gestión de la memoria, los asistentes o cada vez que voy a asesorar a un freelance un tiempo, también me creo un proyecto de ese freelance y le meto un montón de información y todo Ujú. eso, sí que o Eso es la sea, leche, es ¿eh? la leche, sí, 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 estoy... no, la verdad que yo es una como... yo creo que el ChatGPT es como ya ha establecido la base de la inteligencia artificial y es como que es el estándar, ¿no? Para mí, yo creo que es la única herramienta, si tuviese, muchas veces me he hecho esa pregunta, ¿no? Si tuviese que dejarme solo una herramienta, ¿cuál me dejaría? Yo creo que es ChatGPT, ¿no? Es como el estándar del mercado. Sí, porque además yo también, otro de los motivos por los que elegí ChatGPT es porque la que más gente conoce. Entonces, como creador de contenido que ahora Claro, me considero, tengo que ayudar a otros o sea, tengo que comunicar cómo ellos pueden sacar provecho a estas herramientas. Entonces, sí, tiene todo el tiene sentido. mucho más sentido hablar de ChatGPT, que es un uso generalista que la mayor gente utiliza, que Mm, si yo utilizo Cloud, que también, pues también es bastante generalista, mucha gente utiliza, pero ya mucha gente no va a conectar con ese contenido porque es mucho más minoritaria que ChatGPT, ¿no? sí. Entonces, otro de los motivos por el que prefiero profundizar por ChatGPT es por mi propia faceta de creador de contenido. Mm. Has dicho que tú te creas como muchos asistentes. ¿Tienes algún...? Es que esto también lo hablé en el episodio con Víctor, no sé, no recuerdo si lo comentábamos en cámara o después en la sesión, que siempre me quedo como unos minutillos después comentando mientras se sube. Pero le pasé a un tío que igual tú lo conoces, que habla mucho de inteligencia artificial, que se llama Pablo de Rosa Cruz.
No sé. Me parece que es. Y el tío es un genio, ¿vale? Trabajó incluso con Nvidia y demás para el tema de esto que está ahora súper de moda de, oye, una IA que te replica a ti como tu cara, siendo una simulación tuya, ¿no? Esto lo llevaba haciendo él desde, pues eso, 2015, o no sé cuándo lo cuenta. Y el tío, de él saqué un agente, un asistente, creador de asistentes. Ujú. ¿Vale? Es decir, no sé si tú tienes alguno así, porque si tú creas asistentes de manera recurrente, que yo lo hago para muchísimas cosas, es muy bueno tener Pues uno mira, así. no lo tengo, pero yo tengo una Airtable donde voy poniendo los asistentes que tengo ya hechos, los asistentes que tengo hechos pero todavía no muy testados, ahora los tengo como clasificado por estatus, y las ideas de asistentes. Y el siguiente que está en la lista C es precisamente ese, porque Hostia. además sí que tengo como una especie de metodología de creación de asistentes con como a mí me gusta hacerlos y entonces quiero que todos los asistentes se creen en ese formato. Ejemplo, todos mis asistentes terminan en el mismo paso, que es autoevaluando con unos criterios que yo le doy para esa función, es autovalidando el output final al que hemos llegado juntos, porque todos mis asistentes trabajan por pasos. Ejemplo, vamos a crear el guión de un podcast, por decirte algo, ¿vale? Que es un asistente real que tengo. Pues, oye, primero creamos los bloques, luego creamos las preguntas, luego creamos, todo va por pasos, ¿vale? Le tengo que Ujú. decir a ChatGPT, le tengo que decir, ok, Hemos amigo, terminado el y cuando paso, digo sí. ok, amigo, me pasa de paso. Después creamos el título, después creamos las ideas de miniatura y finalmente, bueno, hay un paso también ahí intermedio que es crear la introducción. Y finalmente yo le tengo metido unos criterios que hacen que un video podcast enganche muchísimo. Entonces, cuando hemos terminado de ajustarlo todo y del output final, que ya tenemos el guión, él mismo autoevalúa su propio resultado y le da una puntuación. Y con esa puntuación detecta cosas que él mismo puede mejorar. ¿Vale? Ya. Entonces, todos mis asistentes acaban en un proceso de autoevaluación. Es una forma que me Qué bueno. gusta y que creo que da un punto más siempre al resultado final. Pues es un ejemplo, ¿vale? De cómo que me gustaría que mi asistente de creador de asistentes siempre creara todos los asistentes poniendo ese último paso, por ejemplo. Qué bueno. Hostia, pues eso, yo creo que es una de las ideas fundamentales que debería tener la gente cuando cree esos asistentes, ¿no? Muchas veces dicen, bueno, quiero un asistente para que me haga resúmenes de lo que sea, de estos documentos, ¿no? Ya, pero tú no le estás estableciendo una metodología, un paso a paso. Yo creo que eso es lo fundamental, Jorge. Si ya lo tienes, te puedo pasar el agente este o el prompt de la gente para que le eche un vistazo por si te da ideas. Yo lo uso mucho, la verdad, porque me gusta la metodología que tiene y me da buenos resultados para los asistentes que he creado. Lo copié directamente de este tío y le cambié algunas cosillas mías, pero es muy, muy útil, la verdad. Y, hostia, yo creo que todo el mundo debería pensar lo primero. Bueno, lo primero es ponerte a crear asistentes a lo loco, ¿sabes? Y cuando ya te das cuenta de que van funcionando y que necesitan algunos parámetros, crear esa madre de todos los asistentes, ¿no? Por así decirlo. Porque, joder, es importante, ¿no? Has mencionado ahora lo de que tienes el Airtable, que a mí me parece la leche, ¿no? Todas estas herramientas de Airtable, Notion de productividad, que son buenísimas para tener ahí como un segundo cerebro. Y, y a mí una cosa que yo lo llevo trabajando años, ¿vale? De bases de datos, de contactos, de recursos, páginas web, lecturas y cosas así. Pero claro, yo pienso para la gente que nos esté escuchando, ¿no? Vale, muy bien, estos dos frikis tienen una base de datos de miles de entradas, ¿no? De miles de ítems de cada una de sus cosas, pero eso es una barbaridad. ¿Cómo empiezo yo, no? O sea, ¿cómo? Porque incluso si ya de las inteligencias artificiales hay una oferta increíble, imagínate también, ¿sabes? De lo otro. Te lo puedes montar en un Excel, te lo puedes montar en un Notion, te lo puedes montar en un Airtable. Hay millones también de herramientas, ¿no? ¿Cómo le recomendarías empezar a esa gente y por qué es importante tener tu base de conocimiento? Uf, esta pregunta es difícil, ¿eh? Es difícil, ¿eh? Sí, sí, yo no sabría responderla, por eso te la hago, ¿sabes? Pues a mí alguien me pregunta y digo, hostia, pues no sé, empieza, ¿sabes? Que para mí la mentalidad es, elige una herramienta y empieza, ¿no? A ver, buena pregunta. Bueno, yo empecé en su momento con un Excel y es Ujú. verdad que ese Excel pues se me quedó pequeño y en ese momento llegó a España Notion, esto estoy hablando de hace unos 7 años, 8. Luego fui a Notion
y luego yo vi un Airtable y me pasé a Airtable. Vale, ¿te puedo preguntar por qué pasaste a Airtable? Porque Sí, yo soy sí, un sí, psicópata con estas cosas, ¿sabes? súper, súper, súper claro. Pues mira, Notion a mí me parece una herramienta fantástica, pero es una herramienta demasiado abierta desde mi punto de vista. A mí me pasaba, me tiraba más tiempo organizando bien el espacio de Notion, poniéndolo en bonito y la estructura, Ujú, que usándolo de forma útil. Airtable está mejor hecho para quizás mentes menos creativas, Notion más creativo, y Airtable se parece más a un Excel más tradicional, ¿no? Y más una base de datos en formato CRM. ujú, Entonces, para mi forma de pensar, creo que el uso de una herramienta u otra depende un poco de la forma de ser y de pensar de cada uno. En la herramienta Airtable, que mi mente funciona más por tablas relacionales y por tablas, o sea, y por cuadrantes, etcétera, creo que se adapta mejor. Y yo soy mucho más rápido, no pierdo tiempo en ponerle espacio en bonito, cosa que sí me ocurría con Notion, ¿vale? Es el único motivo. Y igual que pasa con las IAs, o no puedes estar todo el rato de un... O sea, al final es verdad que muchas veces digo, joder, qué pena esto que has sacado Notion, que no lo tiene, pero al final tienes que apostar por una. Y en mi caso, pues se aposta por Airtable hace ya muchos años. Estoy contento de la apuesta y conozco Notion bien, pero tengo un alto conocimiento de Airtable y de Notion, pues mi conocimiento es más limitado. ujú. Es como también el punto de inflexión de cualquier decisión, ¿no? Tienes que decir que no a algunas cosas. Yo eso me lo estoy encontrando ahora con el tema de la inteligencia artificial. Yo ya he probado muchas y ahora mismo estoy en el punto de, oye, vale, ya está. O sea, tengo que dejar de juguetear, ¿no? Con estas cosas. Con Notion me pasó lo mismo y es la mayor queja de la gente. Fíjate que una de las cosas que imagino que Notion hará para enganchar a su cliente eh, eh, y, y que en realidad es un beneficio, que es que las cosas estén bien bonitas y presentables, pero es un punto de queja de mucha gente, ¿no? Es que es tan bonito y la interfaz te invita tanto a experimentarla que al final te distrae más que lo que te hace ser funcional, ¿no? Y luego me preguntabas cómo empezar, pues fíjate, yo creo, o como empecé yo, que lo que buscaría es algún caso de uso de cosas tontas, incluso te diría que personales, ahora te pongo ejemplos míos, y lo vayas registrando y así te vas creando Ujú, tu primera base de datos. Ejemplo, créate un seguimiento de cada vez que, si te preocupa entrenar, hacer deporte, yo qué sé, por decir algo, pues créate una base de datos de todos los días que vas a hacer deporte y qué tipo de deportes has hecho y cuánto has levantado ese día, por decir algo. O ujú, si te encanta ver series, créate una base de datos de las series que has visto, las puntúas y además puntúas no solo las que has visto, sino las que tienes pendientes de ver. Porque cuando veas ahí un trailer en YouTube de no sé qué dice, oye, esta es interesante, pues te la pones ahí, en la base de datos. Entonces, la mejor manera de empezar y de coger el hábito de una base de datos de este tipo es encontrar casos de uso de cosas que digas tú, me encantaría tenerlo registrado y no tenerlo en la cabeza, para luego poder saber si todos los meses voy 15 veces a hacer deporte porque quiero ir uno de cada dos. O sí, me encantaría tener la curiosidad de cuántas series me he visto al año y al final del año poder sacar las 3 top series que más me han gustado, ujú, ¿vale? O el listado de restaurantes que quiero ir. Entonces, ya, cosas así un poco tontas y personales que cuando empieces a aprender a cómo estructurar bases de datos, aquello se convierte en un hobby, a mí me pasa por lo menos, ya. que me Sí, divierte muchísimo. y también hay un tema ahí que yo creo que todos los que tenemos al final nuestras bases de datos en Notion, Airtable o lo que sea, hemos empezado por ahí, ¿no? De hacernos una lista de la compra, hacernos una lista de las cosas que comemos, de las series que hemos visto, de si hemos ido o no al gimnasio. Y yo creo que también habrá gente que diga, bueno, vale, lo tengo ahí registrado y ¿qué? ¿Para qué me sirve, no? Porque ese es como el siguiente paso. Ostras, al final tú necesitas una base de datos para después hacer algo, ¿no? Yo pienso muchas veces que, pues por ejemplo, ahora que tenemos la inteligencia artificial, tú mismo ponías ese ejemplo de, oye, estás puntuando cuáles son las series que más te han gustado, coges esa base de datos, la exportas en un CSV, que lo puedes hacer con cualquiera de estos programas, y se lo metes a ChatGPT y le preguntas qué series en base a la puntuación me recomendarías, ¿no? Eso es como algo muy básico que te puede servir mucho, macho.
Mira, si eres fanático de eso. yo empecé a usar Airtable, bueno, el Excel, el Web Notion y Airtable precisamente respondiendo a la pregunta esa del ¿para qué me sirve? Yo Ujú, empecé con 8 bases de datos que reflejan las 8 áreas de mi vida. La primera base de datos se llama ocio y tiempo libre, la segunda salud física y mental, la tercera desarrollo personal y aprendizaje, la cuarta familia de origen, quinta amistades y relaciones sociales, sexta trabajo y carrera profesional, séptima dinero y libertad financiera y octava pareja y proyecto familiar. Dentro de cada una de esas 8 bases de datos iba apuntando objetivos que tenía. ujú, De manera que si yo dentro de amistades y relaciones sociales empecé apuntando, yo quería tener un objetivo de no en ese momento pues ya había dejado el piso de amigos y tal, me había ido con una pareja, pero no quería descuidar a mis amigos. Entonces empecé a apuntar cuántas veces veía a mis amigos. Y el objetivo era para yo asegurarme que no perdía la relación con mis amigos. ujú. Porque luego el día a día, ya sabes, tal, ¿no? Total. Entonces, esas bases de datos que sigo midiendo a día de hoy, yo me siento una vez al año, reviso esas bases de datos y puedo ver si he cumplido mis objetivos del año o no. Las utilizo para ver, analizar a qué dedico mi tiempo en las 8 trazas de mi tarta de la vida. Ujú, ¿Vale? Entonces, el motivo por el que empecé a utilizar esto de la base de datos era precisamente para hacer el ejercicio de tener equilibrada las 8 áreas de mi vida, porque soy de los que piensa que para ser feliz es mejor tener un 7 en las 8 trozos de tu vida que tener un 9 en una y un 1 en en otra. suspenso, ¿no? ¿Vale? Cada vez que voy a Málaga, yo sé cuántos días del año estoy en Málaga, porque Ya. dentro de familia de origen tengo un objetivo de estar un número de días al año mínimo con mis padres porque no quiero tener una buena relación con mis padres y la mejor manera de hacerlo es estar con ellos una serie de días en Málaga, Total. ¿vale? Entonces, cada vez que voy a Málaga me lo apunto. Qué bueno. Y al final de año digo, pues he estado 67 días, mi objetivo eran 40, fenomenal. Ya, 50% o sea, me hace saltar alertas. Si veo que he ido poco, yo lo veo ahí. ya. Esto le puede parecer a la gente que es como muy de psicópata, ¿no? Pero Bueno, a mí me mola mucho, ¿eh? Yo soy muy de traquear eso. De hecho, hasta hace poco yo no conocía la herramienta esta de Tagger, la de que te traquea el tiempo, y la he empezado a usar, pero literalmente, o sea, ahora mismo tengo un contador de cuánto tiempo le estoy dedicando al podcast, ¿sabes? Y quiero ver ese análisis cuando pase un tiempo y decir, ¿dónde estoy invirtiendo el tiempo en mi vida? ¿Sabes? Y si realmente me está mereciendo la pena o no. Yo creo que es una buena herramienta para ayudarte. O sea, traquear todas estas cosas al final te hacen aterrizar, como hablábamos al principio, cómo te sientes tú de energía, ¿no? Al final de cada día. Eso no, al final no lo hemos hablado, ¿no? No me has contado cómo mides tú la pues energía mira, esa, ¿no? lo mido, esto es bastante nuevo, también dentro de Airtable, o sea, yo ahora ya cada vez que quiero conseguir algo, Tú, Jorge, monto sistemas en Airtable, ¿vale? Es mi forma de ser. hasta cuando va al baño, ¿no? Tú ya te lo apuntas ahí todo, ¿eh? Entonces, estoy con un sistema nuevo, está en Ajá, prueba, que se llama Journal, diario, semanal y mensual. ajá. Y lo que hago es un pequeño registro en Airtable que tiene, vaya, es muy chorrada. Y al final del día registro cómo me he sentido ese día, qué es lo que más orgulloso me siento y qué es lo que menos. Y si he aprendido algo nuevo o no. ¿Vale? Y me puntúo de 1 a 5, pues como de feliz o cómo me he sentido en el día. Y ahí un poco lo hago como en 2 minutos, tardo más o menos. Y es un poco donde pues me siento al final del día y me pongo a preguntarme qué tal ha ido, ¿vale? Ya, Y ahí es donde pienso un poco ese tipo de cosas. Entonces lo tengo en formato diario, luego hago uno semanal para establecer las 3 prioridades de la semana y hago uno mensual para hacer las 3 prioridades del mes, ¿vale? Y está, como digo, en pruebas porque es un sistema bastante nuevo que llevo como un mes y pico en práctica. Y todavía estoy cogiendo el hábito. Hay días que se me olvida hacer el journal diario todavía, ese tipo de cosas, ¿vale? Pero, pero bueno, es la forma en la que intento medir, volver a hacer ese proceso de reflexión. En este caso, antes te contaba cuál era mi proceso de reflexión anual con las 8 trozas de la vida, pero el anual muchas veces se te queda demasiado amplio. ya. Entonces este sería el proceso de reflexión diario.
Es difícil, ¿eh? A mí me pasa cuando intentas traquear tantas cosas, aparte de estar en la ejecución, en la estrategia, también tienes que estar en el control, en el análisis, ¿no? En la métrica. A mí me pasa también mucho, tío, que se me olvida, ¿no? Incluso esto de registrar el tiempo, lo tengo puesto para que cada 2 minutos me salte, si no estoy traqueando el tiempo, me salte una notificación, ¿sabes? Pero muchas veces es verdad que, oye, voy conduciendo para una visita y claro, en el móvil no me salta el aviso, ¿sabes? Me salta cuando estoy en el ordenador, pero muchas veces estoy fuera haciendo visita o gestión comercial y no, ¿sabes? Y me tengo que acordar de que lo he hecho tal y es un poco rollo eso, tío. Sí, pero yo utilizo la misma otra no es Toggle, es TimeMator, se llama, pero es lo mismo. Y es verdad que yo ya llevo usando casi 2 años, haciendo todo el rato Start-Stop. Ahora mismo también la tengo en la categoría podcast, Los dos, los dos putos en psicópatas, la, ca- ¿sabes? en la Aquí. categoría podcast de otros. Y con el paso del tiempo, el hábito, o sea, esto de que se dice de los hábitos, o sea, al final, Sí, es real. literalmente, tu mente acaba haciéndolo sin querer, ¿vale? Mm, Entonces, llega un momento en que no tienes que pensar. Yo ya lo del start-stop no. O sea, mm. como que me pasaba lo que dices tú al inicio. Ya. Sí, sí, no, sí, ese es el tema, ¿no? Que cada vez que arrancas con un hábito, el problema es mantenerlo Pues sí. consistente, ¿no? En el tiempo, tío. ¿Y qué diferencia hay con esa herramienta, la de Toggle y esta Time? No, no, yo, o sea, no mucha. Yo utilizo esta simplemente porque yo utilizo como sistema operativo Mac. Y dentro de Mac hay una suscripción que tiene un conjunto de licencias que se llama Setup y tiene un montón de herramientas chulas Ah, para Mac por un precio bastante económico. Y entonces siempre que son además herramientas como preseleccionadas con ellos que suelen tener bastante chulas. Entonces siempre que puedo, para no pagar más licencias, utilizo una herramienta de esa licencia que ya pago, vamos a decir, ujujú. ¿vale? Entonces dentro de Mac, pues dentro de ese grupo de licencias está esta de TimeMator que a mí me gusta, ¿no? Y funciona bien. O sea, Taggle no la tengo utilizada, Mm, o sea que sé que es la líder, vamos a decir, o más conocida, pero no sabría sí. decirte las diferencias. Sí, sí, lo conozco, la de esta herramienta, la que has dicho, pues estuve un tiempo suscrito también, en plan familiar con unos amigos y tal, pero bueno, no la usé mucho. Jorge, tío, nos vamos a montar en la hora y media, yo creo que ya esto se está haciendo infumable para la gente, a mí me está flipando, me siguen quedando preguntas pendientes, conversaciones que van surgiendo, pero bueno, ya supongo que tendremos otro momento para charlar sobre esto en un futuro, espero que sí. Em, una despedida, algo con lo que quieres que la gente se acuerde de esto, una reflexión, una idea importante, un mensaje final que quieres que se lleve la gente y di dónde te pueden encontrar. Pues mira, yo siempre me gusta dar el mismo mensaje, y además está un poco relacionado con estos 8 trozos de la tarta que hemos visto de Airtable y el por qué. Y es que creo realmente que cada uno somos responsables de diseñar o somos capaces de diseñar una vida a nuestra medida más de lo que creemos. Y siempre digo que la mejor forma, si el día se divide en 3 partes, ¿no? 8 horas que dormimos, 8 horas que trabajamos y 8 horas para el resto, ver Netflix, entrenar, comer, estar con amigos, familia, bla, bla, bla. Siempre digo que si quieres diseñar una vida a tu medida, como el sueño no lo puedes tocar, los otros son cositas muy pequeñas, lo más fácil para tocar es el trabajo. Entonces, si Ujú. realmente quieres diseñar algo a tu medida, tienes que empezar diseñando un trabajo a tu medida. Y además cuento que la mejor forma de diseñar un trabajo a tu medida, o que considero, es esto de entrar en el emprendimiento por el mundo del freelance. Así que todo el mundo sepa que te puedes hacer responsable de eso. Y nada, si alguien quiere encontrarme, pues en cosasdefreelance.com. Muy bien, pues Jorge, tío, ha sido un pedazo de placer. La verdad, esta charla siempre digo que aprendo muchísimo de vosotros, todos los que pasáis por aquí, y me quedo con ganas de saber más sobre todos los que pasáis por aquí. Se me han quedado muchas preguntas en el tintero, como por ejemplo la newsletter que tú la abres en Substack, pero creo que ya venías con un newsletter de antes No, no, en otras plataformas. ¿No? no, ¿La no. abres directamente en Sí, Substack? primera reunión en Sasta directo. Ah, vale, vale, vale. Bueno, me he quedado con muchas preguntas también ahí sobre
sobre más herramientas, ¿no? Sobre tus colaboraciones con otras empresas grandes y demás, sobre tu tiempo libre, cómo entrenas, deporte, todo esto. O sea, es un montón de cosas que tengo en la cabeza para preguntarte, pero bueno, ya iremos hablando. Espero que esto sea el comienzo de una bonita relación y más charlas de estas. Y como digo siempre, a todos los que nos habéis estado escuchando, muchas gracias por estar ahí. Imagino que os habrá gustado, seguro que os ha gustado esta charlita. Y nada, como digo siempre, nos vemos el próximo domingo. Chao. Chaito.